Muy buenas noches, bienvenidos a Netvi, Estudios Bíblicos y algo más. Recordemos que esta semana estamos viendo un tema muy importante, la doctrina del hombre. Y hoy martes, vamos a ver un tema también que merece todo el estudio de parte nuestra, que es la sexualidad en su estado original. Saludamos a cada una de las personas que en estos momentos se están conectando, nos están viendo a través de Facebook Live y también les pedimos que por favor nos saluden, hagan sus preguntas a través que se va desarrollando el tema. Ustedes puedan opinar, dar preguntas, saludos y nosotros en el transcurso de la transmisión la leeremos. Doy bienvenida a Oscar y a Freddy, bienvenidos, buenas noches. Y antes de que darles el habla, voy a tener una palabra de oración para que por favor inclinemos el rostro. Misericordioso Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado. Te pedimos, Padre, en esos momentos que seas tú bendiciéndonos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, para que este tema, Señor, sea dado de una manera clara para cada una de las personas que se están conectando. Que seas tú dándonos las palabras, Señor. Bendícenos, guárdanos, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Oscar, Freddy, bienvenidos. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo ha estado? Quisiera también saludar a cada una de las personas que se están conectando, a todos nuestros televidentes fieles y también a todos aquellos nuevos que se están agregando a esta página de Netflix. No se les olvide que son estudios bíblicos y algo más. Y también que en lo que es la caja de comentarios ahí en Facebook nos pueden dejar lo que son las dudas, preguntas que tengan del tema y también los saludos si quieren saludar a alguien en particular. ¿Qué más, Oscar? Buenas noches a cada uno de ustedes. Muy agradado de estar esta noche acompañándolos en este programa de estudios bíblicos y queremos a cada uno de los que se están conectando en este momento por medio de Facebook darles una grata bienvenida. Y como lo decía Diego, sí, estamos estudiando la doctrina del hombre esta semana. Vamos a analizar algunos aspectos importantes con respecto a la doctrina del hombre y hoy vamos a empezar con el tema de la sexualidad en su estado natural, en su estado original. Entonces pueden ahí dejar sus comentarios, sus preguntas. Y vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción para analizar este tema. Primero que todo, nosotros debemos entender que el hombre tiene una necesidad humana de compañerismo. Dios nos hizo seres relacionales, seres que socializamos. Y eso es algo vital. Desde el principio entonces analizamos eso y miren que mientras que en base a Génesis 2 es claro que el hombre y la mujer no fueron creados simultáneamente, porque en Génesis 2 nos muestra una creación de cierta manera. Génesis 1 en cambio hace caso omiso del tiempo transcurrido. Dios creó a los seres humanos tanto en forma de hombre como de mujer y eso lo dice claramente el versículo 27 de Génesis 1:27 y dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Adán no es en realidad un nombre personal en hebreo, sino un sustantivo colectivo que puede traducirse como seres humanos o humanidad. Eso es lo que significa realmente Adán. Y en Génesis capítulo 5, versículo 2, podemos analizar que dice Dios claramente, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Entonces aquí vemos que le da el nombre a la pareja, Adán, porque representaban la humanidad para ese entonces. El término específico para un ser humano masculino, cuando se refiere a hombre, es Ish, IS, pero la pronunciación es Ish en hebreo, y aparece en la Biblia después de la mención de la mujer, que para mujer es Isha. Entonces, al masculino es Ish, pero al femenino es Isha, y eso lo podemos ver de pronto en Génesis 2:23. Génesis 2:23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Entonces aquí vemos, para empezar a analizar y introducirnos en el tema,
la diferencia que se hace del masculino, del femenino y de la necesidad del compañerismo. Y vamos a empezar a profundizar con respecto a este tema, la importancia. Desde el principio Dios dejó esas bases y quería que el hombre se relacionase más exactamente con la mujer. Bueno, con respecto a la historia de la creación, ¿qué podemos ver ahí? Nos informa que hubo un corto periodo, y ustedes si lo notan cuando empiezan a leer la Biblia, hay un corto periodo durante el cual existía solo el ser humano. Entonces, inicialmente solamente estaba Adán. Y miren que también nos muestra la palabra de Dios que cuando empezó a crear Dios, a todo lo que él iba haciendo le daba su aprobación y era bueno en gran manera. Pero para esto no hubo fórmula de aprobación cuando el hombre se encontró solo, sino que hubo lo opuesto. Dijo, no es bueno que el hombre se encuentre solo. Y es muy interesante porque de pronto de toda la creación que mostró el Señor en un principio, lo único que vio que no era bueno era que el hombre en sí estuviera solo. Y eso nos da una enseñanza muy clara para hoy nosotros como parte de una sociedad. No es bueno que nosotros como ciudadanos, como hijos de Dios, estemos solos, y no solamente solo a nivel, digamos, social, sino también a nivel del trabajo, en el Evangelio. Inclusive el Señor Jesucristo dijo que fueran de dos en dos. Entonces, ahí hay una correspondencia también a la necesidad de que el hombre es un ser creado para compartir, ¿no? Ahora, siguiendo el modelo de relaciones de la deidad, como lo vemos en Juan capítulo 17, y mire, quiero que leamos este versículo porque es muy importante. Juan 17:24 dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que en donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y mire que acá vuelve y rescata el Señor en este versículo la importancia de estar acompañado. Y inclusive el Señor Jesucristo pedía al Padre que no nos dejara solos, sino que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos junto con Él. Ahora, esa fórmula de sociedad, de estar así en conjunción, es una existencia significativa para los seres humanos. Necesita tener una dimensión social. Nosotros no somos seres asociales, somos seres sociales. El breve lapso con un solo Adán, como lo acabamos de mencionar, en el que solo estaba Adán, tenía un propósito y era demostrarle que él carecía de un complemento en la creación animal. Por eso cuando se le empezaron a acercar los animales directamente al hombre y que empezó a nombrarlos, se dio cuenta que él no tenía para él compañía. Ahora, y así se hallaba en la necesidad de una ayuda idónea o una compañera adecuada. Y es fascinante, el Señor no deja escapar todo ese sentido, digamos, de amistad, de compañerismo, de que el hombre en sí, como obra máxima de su creación, tampoco debería estar solo. Entonces, es muy importante y quiero que sigamos, para todos los que nos están viendo, profundizando en este tema. Algo que me gustaría de pronto comentar antes de que pasemos a Diego, con respecto a esa parte, vea lo importante que Dios desde el principio muestra, el querer que las seres se relacionen entre sí, ¿no? Aquí con respecto a esto nos muestra que es importante porque de pronto algunas personas que de pronto creen en Dios y siguen sus caminos, son muy aisladas, muy independientes, muy alejadas de la sociedad, ¿no? Y realmente en el cielo vamos a estar reunidos con muchas personas. Si aquí no aprendemos a socializar entre los que estamos en la iglesia o en donde nosotros nos reunamos, pues difícilmente en el cielo vamos a reunirnos con los millones de salvos. Entonces es algo importante. Y un término que quiero resaltar es asocial. Asocial es una persona que no socializa, no se relaciona. Pero hay otro término que viene después de ese, que es el antisocial, ¿no? Que ese ya es el que está en contra de la sociedad. Entonces ahí vemos la diferencia entre asocial y antisocial. Y Dios quiere seres sociales, que se socialicen. Bueno, aprovechamos el momento para saludar a cada una de las personas que en estos momentos se han conectado. Leemos el comentario de Cecilia Leguizamón. Dice, ya un momento, dice, buenas noches, hermanos, bendiciones. También aquí encontramos a Miriam Moreno, que dice, buenas noches, hermanos, buenas noches a cada una de las personas que se está conectando. Y encontramos también a Jenny Suárez. Buenas noches, Dios les bendiga grandemente.
También encontramos aquí a Freddy Moreno. Buenas noches, Freddy, buenas noches. Alicia Lozano, muy buenas noches, mis hermanos, bendiciones. Muchísimas gracias. Luz Marina Suárez Camacho dice, buenas noches, hermanos. Dios permita que cada día aprendamos más de la creación. Esa es la idea, Luz Marina. Muchas gracias por el comentario. Y aquí Jenny Suárez, en el último comentario, dice, el ideal expresado en la creación era para que el hombre y la mujer forman en un todo en el cual fuesen mutuamente complementarios e interdependientes. Sí, señora, muchas gracias por ese comentario. Bueno, vamos a dar seguimiento a cada una de las ideas que hemos trazado. Bueno, el ideal expresado en la creación era que el hombre y la mujer, aquí como le decía Jenny Suárez también, fueran un todo, más que simplemente seres individuales, el cual que fuesen mutuamente se complementen, interdependientes. Lastimosamente hoy en día se piensa que el matrimonio son dos personas que son dos personas que simplemente tienen sus vidas privadas, se juntan para ciertos momentos y ahí en adelante surge una vida de la cual cada uno independientemente hace sus cosas, sus logros, sus metas, y es así, pero no, el Señor quiere que estos seres, a pesar de la independencia que existe en cada hombre y cada mujer, ellos puedan complementar un todo, y esto es muy importante, así como vemos en la deidad, así el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son diferentes personas, pero que tienen un fin común. Y recordemos que la unión de un hombre y una mujer, más allá de lo que hoy conocemos como el sexo y otras cosas que lastimosamente han dañado al matrimonio porque se ha visto de una manera no real o como el Señor la vio, Él quiere que cada persona sea feliz. Recordemos que la familia es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Una pareja aislada no cumple con todos los requerimientos para las dimensiones sociales del hombre, pero el procedimiento creativo muestra la importancia de esta dimensión en el plan de Dios. Recordemos, lo dijo ahorita Oscar, una persona aislada es malo. Y en un matrimonio, cuando las dos personas, cada una está en diferentes ambientes o en diferentes pensamientos, pues realmente este matrimonio no avanza. Si ustedes se han dado cuenta hoy en día, los matrimonios duran muy poco y y estas personas siempre encontraron que no habían cosas en comunes entre ellas. Al contrario, cada una iba en diferentes ideales. De este modo, la Biblia coloca la función de la sexualidad en el contexto del que compañerismo, la intimidad y la complementación sobre la cual se basa la humanidad genuina. Esta concepción es mucho más avanzada que las ideas meras de procreación y recreación. Hoy en día, recordemos que inicialmente el sexo fue hecho para ¿qué? Para procrear. Hoy en día se utiliza como recreación. Ya la gente no lo ve como en ese fin, sino simplemente para qué, para recrearse. Y ya cuando se usa esto, pues ya tiene ciertos problemas hoy en día. O muchas veces también es utilizado como el alivio de tensiones. Alivio de tensiones, esto es increíble, pero mucha gente lo ve así. A las que a menudo ha sido reducido la sexualidad. Todas estas ideas han de una u otra forma han desbaratado el plan genuino de Dios al crear al hombre y a la mujer como un todo. Así es, Diego. Y entonces aquí vemos desde el principio categóricamente solamente a un hombre y a una mujer que forman el complemento perfecto. Entonces, con respecto a la ideología de género, aquí no tiene cabida y la Biblia es muy clara con respecto a eso. Y vamos a analizar ahora la parte de la creación de la mujer. Y vamos a ver algo interesante y es que muchos intérpretes se han referido a la importancia de la manera en que la mujer fue creada. ¿Y cómo fue creada? Pues eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22. Y vamos a analizar qué dice Génesis 2, 21 al 22. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Curiosamente, esa fue la manera como Dios crea a la mujer y podría realmente ser algún misterio allí, ¿no? Algo que, o sea, ¿de qué manera lo hizo? Quedaría así como la pregunta, o sea, fue algo que queda, digamos, da una información muy general, no dice mucho con respecto a esa manera como la hizo, pero sabemos que fue del mismo elemento de que hizo al hombre. Miremos lo que dice. Fue tomada del costado del hombre, no de su cabeza o sus pies, lo cual sugiere igualdad inherente. Es más, la palabra Selah, que es la traducida como costilla, en este pasaje, en otra parte se traduce costado. O sea que la palabra Selah también puede significar costado.
como en el contraparte simétrico de una hoja de una puerta doble. Y un ejemplo de eso, de esa palabra Selah, lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 34. Miremos lo que dice, allí se utiliza el mismo término Selah para hablar de costilla, pero más con respecto a costado, algo que es semejante o paralelo. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 34 dice, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Entonces hablan de algo que estaba paralelo, que estaba fijo y estaba unido a la otra puerta. También encontramos algo de evidencia con respecto a esta palabra, más exactamente la segunda ala de un edificio que hace juego con otra. Y ese ejemplo lo vemos en Éxodo 26, 26 al 27. Dice, harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Aquí se utiliza también el término Selah en hebreo, correspondiente a lo que tiene que ver con algo que está paralelo, algo que es semejante y no algo que es inferior o superior. También miren que con respecto a esto, la falda opuesta de una montaña también podría mostrarnos un ejemplo con respecto a la palabra que se utiliza de acostado. En 2 de Samuel se utiliza el término Selah en capítulo 16, versículo 13, y dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Entonces aquí también nos dan una referencia clara de que costado o la palabra costilla, podríamos decir que tiene una mejor traducción cuando se habla de costado o algo que es paralelo, junto, y es un complemento que permite que algo funcione perfectamente, como acabamos de ver los ejemplos con respecto a las puertas, con respecto a la montaña, al lado del monte, y las otras dos, y la otra de Éxodo 26, 26. Ahora, mirando desde este punto de vista, como Oscar lo acabó de explicar, no quedándonos como solamente en el sentido de la palabra como costilla, sino también como costado, en el sentido de costado, podemos subrayar ahí más que todo la igualdad y la complementariedad que se da entre el hombre y la mujer. Entonces ya nosotros quitamos ese problema que de pronto sí constantemente hemos visto en la historia de la humanidad, en donde el hombre por lo general siempre ha estado por encima de la mujer y ella se ha visto amedrentada no solamente, digamos, en diferentes culturas, sino que ha sido muy marcado, porque hoy en día ya, digamos, estamos con unas tendencias de que las mujeres sean cada vez más liberal, y eso se ha dado más que todo porque hemos perdido como este norte, ¿no? El norte que Dios nos había dado en su escritura, en el cual, digamos, se muestra desde un principio que Dios busca era la igualdad y la complementariedad, ¿no? Ahora, juntos, el hombre y la mujer formaron lo que se conoce en la humanidad. Fueron creados ambos a imagen de Dios para ayudarse, para apoyarse mutuamente. A ambos, en forma conjunta, Dios les dio el dominio sobre la tierra y su contenido. Y esto es súper importantísimo porque, digamos, posterior a la caída del hombre y la mujer, sí se ha delegado ciertos roles tanto para la mujer como para el hombre. Pero en un principio, tanto el hombre como la mujer son responsables por toda la creación. O sea, no es solamente el hombre el que debe llevar la titularidad con respecto a este problema. Y mira que en este versículo que es Génesis capítulo 1, versículo 28, Dios es muy enfático. Mire cuando dice en estas palabras cómo fue que entregó todo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Mire que esa parte es la que muchas veces nosotros la pasamos por alto, porque esto, si nosotros detalláramos más el sentido de cada palabra en cada versículo, entenderíamos más el propósito divino. Y dice adicionalmente, y señoread en los peces del mar. Entonces, ¿qué piensan de estos muchachos? Porque me parece que es fundamental todo lo que el Señor nos está entregando en estos versículos y la intención inicial, ¿no? A mí me parece interesante, Freddy y Diego, que los roles son importantes en la pareja, ¿no? En el matrimonio, en el hombre y la mujer. Y miren que al principio, antes de que hubiera el pecado, Dios los hace como dos iguales, que iban a formar uno solo, una sola carne. Pero luego entrado el pecado y sabiendo por dónde fue que entró, porque aunque la mujer en realidad fue engañada, como lo dice ya el Nuevo Testamento,
Correcto. Por ese error, la mujer tiene ahora que, ¿qué? De alguna manera, sujetarse al esposo, y el esposo ahora viene a ser la cabeza del hogar, ¿no? Pero si el esposo reconoce que la cabeza del hogar es Cristo, pues bien. Si no es así, pues ahí ya entonces las cosas también están mal. Pero después de ese suceso del pecado y cómo entró porque Eva fue engañada y porque Adán tomó una mala decisión, miren que podemos notar que como que de alguna manera se empieza a la mujer de por debajearla, a darle como menos importancia, ¿no? Y en la cultura judía se muestra mucho pero Dios nunca había mostrado esa discriminación. Por eso Jesús cuando viene dice que no hay ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Para Dios todos son iguales porque Él no hace acepción de personas, ¿no? Sí, quisiera resaltar algo de lo que usted está diciendo para darle paso también a Diego, qué pena Diego. Lo que lo que nos está comentando aquí me parece muy importante porque mire que de todas maneras, después del pecado, aunque se les entregaron roles diferentes tanto a Adán como a Eva, ¿sí? El principio de igualdad y complementariedad no se quita, porque los roles que se les entregó tanto a Adán como a Eva iban enfocados con respecto al plan divino. O sea, por ejemplo, ¿qué es Cristo? Cristo fue el que moldeó, el que creó, pero también hay una equivalencia con el Padre y con el Espíritu Santo. Se complementan. Y eso mismo, aunque tenían roles diferentes, tanto Adán como Eva, después de que pecaron, tienen ese propósito de igualdad y complementariedad. Gracias, muchachos. Y bueno, esa palabra igualdad que hoy en día pareciera que fuera un término muy moderno, ustedes mismos lo han mostrado, es un término que ya bíblicamente desde un principio la Biblia lo había mostrado claramente. Esto no es novedoso, esto es ya algo que el Señor había preestablecido, pero pues nosotros conocemos que el ser humano siempre ha buscado dañar esa imagen de la mujer, y algo vamos a verlo aquí en Génesis 2:20. Algo cuando buscamos en Génesis 2:20 dice, y puso a Adán a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para, qué pena, y puso a nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán que no se halló ayuda idónea para él. Recordemos que Dios creó para Adán un Eser, a menudo traducido como ayuda o ayuda idónea. Sin embargo, la palabra hebrea no implica subordinación. Ojo, en ningún momento la ayuda idónea significa una persona que va a estar subordinada a las cosas que dice esta persona, como puede hacerlo muchas veces en el término español, que puede significar apoyo, benefactor, no, y se usa regularmente respecto a Dios, quien ayuda a los seres humanos. Esto lo miramos en Salmos 33:20, donde dice la palabra, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Mire, aquí cuando utilizamos esta frase, nuestra ayuda y escudo es Él, o sea que el Señor es simplemente un objeto que utilizamos para que nos proteja, no, de ninguna manera. Aquí el Señor se muestra como algo importante. Recordemos que Dios es, el Señor es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios, y Él actúa también que como un ser, una ayuda idónea frente a qué, frente a la tribulación. Él es nuestro escudo frente a ciertos problemas, situaciones. Y aquí muchas veces nosotros, mucha gente ha pensado que, bueno, así como la mujer es ayuda idónea, simplemente que como un objeto, no, de ninguna manera. La Biblia siempre lo mostró como algo que realmente era la par, que significaba que era no como un apoyo o un benefactor, no, sino era efectivamente una ayuda idónea. Aquí encontramos también la frase fegno, que traducía idónea para él, viene de un término que significa enfrente de, sugiriendo que la compañera de Dios, Eva, que creó para el hombre, iba a ser su contraparte, su complemento. No era un suplemento, era un complemento. Recordemos que Adán y Eva formaban una unidad, y esta unidad ninguno destacaba más que el otro. La idea es que si nosotros empezamos a ver a la mujer como una ayuda idónea, no como lo digamos, como un apoyo, o que nosotros somos seres benefactores de ella, no, de ninguna manera. Al contrario, son seres iguales que a la final deben luchar juntos. ¿Para qué? Para buscar un bien común. Y recordemos que hoy en día, lastimosamente, las familias, no, estas parejas o hombre y mujer, no están realmente haciendo esa parte, no se están viendo como ayuda, sino simplemente como personas benefactoras, o que esa persona me apoya o él me apoya. Así es, Diego. Y curiosamente,
ahí es donde entraría la pregunta, bueno, todo esto que estamos analizando aquí, cómo se conformó en el Edén, cómo Dios quería que la pareja fuera un complemento perfecto, ¿será que de alguna manera se ha distorsionado esa idea en los días en los que ya venimos viviendo nosotros? ¿De alguna manera se ha tergiversado el principio? Porque cuando nosotros vemos, ya de pronto se le da un lugar más importante a la mujer, porque hasta no hace mucho se le permitió votar, ¿no? A la mujer no se le permitía votar, entre muchos otros derechos que no tenía la mujer. Hoy día ya en cambio vemos que ya se está yendo al extremo, ¿no? Ya estamos viendo que ya la mujer quiere tener ya hasta por encima del hogar, quiere tener la autoridad sobre el hogar también, y ahí es donde de pronto entramos en ciertas discrepancias a la hora de analizar lo que Dios quería realmente versus lo que hoy estamos analizando de esa liberación de la mujer. Entonces quisiéramos de pronto que ustedes dejaran comentarios con respecto a qué opinan sobre esto. ¿Será que se está llevando bien? ¿Será que es bueno que la mujer, la familia que tiene sus hijos, que los dos salgan a trabajar y que los hijos los críe otra persona? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podemos de pronto nosotros analizar con respecto a eso y lo que Dios dice en su palabra? Entonces, para que ustedes dejen sus comentarios allí. Miren algo bien interesante. Algunos autores han leído el relato de Génesis 2 como una jerarquía de los sexos divinamente ordenada. La mujer creada por causa del hombre, según el versículo 18-20. Y miren lo que dice el versículo 18-20 de capítulo 2. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Versículo 20. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Para él no se halló. Entonces tuvo una existencia derivada y fue nombrada por el hombre. O sea, la mujer viene a ser después del hombre, pero esto no quiere decir que sea entonces inferior. Y ya vamos a analizar por qué. Miremos que quién en esta forma indicó su autoridad sobre ella, o sea, Adán. Y eso lo vemos en el versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del hombre fue tomado. Y quisiéramos analizar esto más a profundidad a medida vayamos avanzando, porque pareciese que entonces, como el hombre fue creado primero y la mujer después, y el hombre fue el que le dio nombre a la mujer, entonces podríamos pensar que entonces el hombre está sobre la mujer, y la mujer debe estar sometida, ¿cierto? Porque ¿a quién se le dio la autoridad de nombrar todos los animales y de las bestias? A Adán. Pero entonces la orden de sojuzgar la tierra, las bestias y todo, se le dio a Adán y a Eva, no solo a Adán. Y eso lo vamos a analizar más profundamente a continuación. Bueno, y particularmente si empezamos a analizar el texto, que es de pronto lo que siempre le hemos sugerido a cada una de las personas que están tomando estos estudios con nosotros, y es que empiecen a ver el relato y el contexto en lo que se empieza a desarrollar cada uno de los relatos. ¿Y por qué les hablo de eso? Porque si nosotros empezamos a mirar ese mismo relato bíblico de la creación, por ejemplo, el de la mujer, la historia no se mueve desde lo superior a lo inferior. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en Génesis 1, el movimiento es opuesto, desde las criaturas inferiores a las superiores. ¿Sí ven? Entonces, no quiere decir que Eva sea inferior al hombre, y es lo que de pronto Oscar ahorita nos está tratando de recalcar, sino que primero la creación nos muestra de lo inferior y después viene lo superior. Ahora, en Génesis 2 va del estado incompleto a uno de totalidad. ¿Y a qué nos referimos? Porque si ustedes ven el texto, cuando Adán digamos, él empieza a nombrar los animales y todo, el Señor muestra un estado digamos, de incompleto, ¿no? Un estado de que falta algo, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Ahora, el hecho de que la mujer aparezca viene a cerrar ese círculo de perfección y de totalidad que Dios buscaba en la creación. Ahora, la derivación física no implica subordinación. Y cuando me hablo de la derivación física, me refiero al hecho de que Eva viniera ya de lo que era la costilla de Adán, ¿no?
No quiere que porque entonces era parte de Adán, viene a ser una subordinación, ¿no? Que implique eso, no. El hombre no está subordinado a la tierra, por ejemplo. ¿Sí entienden ese concepto? El hombre fue tomado de la tierra, pero no está subordinado a la tierra. Ahora, por ejemplo, hay un autor muy importante que se llama Matthew Henry. Él arguye que la mujer era polvo doblemente refinado, uno distanciado más de la tierra. Entonces, si venimos a pensar desde la creación, desde ese concepto de cómo fue hecho el hombre, la mujer vendría a ser como más esbelta en ese estado de creación, ¿no? Cómo fue hecha ella. Ahora, quiero mirar un texto que está en Génesis capítulo 2, versículo 23. Y mire el sentido tan claro que Adán demostraba a la hora de ver a lo que era la creación de Eva. Mire cómo lo relata él mismo. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Si miramos el texto así como nos lo está expresando nomás Adán, podemos verlo en el sentido de igualdad. Adán lo sintió como un complemento para él. Es más, él se sentía desdichado si no la tenía ella. De por sí, parte del problema del pecado, de que Adán no hubiera pecado, fue también ese. Cuando él ya vio que la mujer había pecado, pues sintió esa parte que era él también, que era su complemento, que era él mismo, se estaba perdiendo. Y ese estado de pérdida lo llevó a que tomara la decisión también de acceder al fruto prohibido que Dios le había entregado a ellos para que no tomaran de él, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta, Adán habla de la identificación genérica de su esposa como mujer o esposa, pero no le da un nombre propio hasta después de la entrada del pecado. Y es interesante porque en Génesis capítulo 3, versículo 20, cuando ya Adán le da el nombre, como en unas clases pasadas lo habíamos estudiado, mire cómo él empieza a hablar, le dice así, y llamó a Adán el nombre de la mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahí es cuando ya Dios le muestra todo el plan de redención. Es más, en el capítulo 3 mismo, en el versículo 15, le empieza a hablar que de Eva iba a venir el que los iba a redimir, ¿no? La simiente, Jesucristo. Entonces, ya entendiendo ese plan de salvación, ahí es cuando Adán toma la decisión de cambiarle el nombre a, a su varona, a la que era Adán también, y le puso Eva. ¿Por qué? Porque tenía un sentido de que en ella iba a venir el que les iba a dar nuevamente vida. Ya habían por el pecado asumido las consecuencias que ahora iba a ser la muerte, pero por medio de Eva iba a venir el que iba a darle vida. Por eso la llaman la madre de los vivientes, de los que iban a vivir eternamente. Interesante todo esto porque nos ayuda a nosotros a comprender más profundamente lo que sucede con respecto al plan de la redención. Muchachos, ¿qué pueden decir con respecto a eso? Quiero también saludar a algunas personas que nos han llegado al programa también. No sé si alguno quiere agregar algo, si no paso de una vez a mirar los saludos. Yo creo que pasemos a los saludos y una vez aprovechamos para mirar a las personas que se han conectado y hablar sobre un tema que Elena Barrios hizo una pregunta, pero tenemos una duda para poder dar respuesta. Listo, entonces vamos a pasar con Alcísar. El hermano Alcísar llegó y nos dice buenas noches, hermanos. También Iván Ocampo nos dice que está súper conectado, dice estoy viendo el programa. Andrés nos dice lo siguiente. Sabemos que los dos principios de las relaciones sexuales era sobrepoblar, me imagino, el mundo y satisfacer la necesidad de la pareja en el matrimonio. Tengo una pregunta. Hoy en día es idóneo tener un hijo viéndolo desde esta parte espiritual. ¿Qué podemos decirle? ¿Alguno de pronto quisiera responderle a Andrés o...? Bueno, digamos que antes de responderle a Andrés, para aprovechar el tiempo, yo creo que Elena Barrios hizo una pregunta, si quiere... Sí, es que quería hacer esa pregunta al final porque se me hace que es un poco más compleja la de Elena Barrios, no sé a qué se refiere ella. Sí, pero de una vez, si quiere, coloquémosla para hablar con ella para que nos diga cuál es el versículo, cuál es el concepto. Dice Elena, hola, buenas noches, quiero poder entender el concepto que Dios da versus el concepto de Pablo en Timoteo.
Entonces, pues Elena, queríamos saber si nos puedes dar el escrito, está el versículo bíblico donde habla de este concepto para poderlo entender y ya en el transcurso de la transmisión le damos a dar respuesta. Ahora pasemos a la pregunta de Andrés Pedraza. Dice, tengo una pregunta, ¿hoy en día ha sido no tener un hijo viéndolo desde la parte espiritual? Bueno, recordemos que los hijos son la herencia de Dios. También es importante entender cuál es el objetivo de usted, de una familia hoy en día, tener un hijo. Porque siempre, digamos que muchas veces escuchamos que no es el tiempo adecuado para tener un hijo. Pero bueno, la Biblia da muchos consejos sobre los hijos. Recordemos si lo preguntó Oscar, ¿usted está realmente dispuesto a tener una familia y dedicarle tiempo a sus hijos? Porque la pregunta más exacta es, si usted va a dejar sus hijos a este mundo, pues este mundo los va a educar y sabemos que este mundo ha hecho, este mundo ha traído el pecado. Y lastimosamente, si usted no tiene el tiempo suficiente para hacerlo, para crear a sus hijos de acuerdo a la figura bíblica, pues esos hijos van a quedar a merced ¿de qué? De este mundo y los va a formar el mundo y usted va a tener, digamos, ciertos inconvenientes. Recordemos también algo importante, y esto lo habló en Mateo 24, cuando el Señor le preguntan que, bueno, ¿qué será los tiempos finales? El Señor durante todo su relato habla sobre un consejo para aquellos tiempos finales, para aquellas personas que son estudiosas y cada persona que está ahí al frente de la pantalla y estudia, saben en qué momentos nos estamos ubicando en los tiempos finales. Sabemos, para muchos unos dicen que ya lo estamos, para otros va a ser muy cerca, pero es importante entender algo que dice Mateo 24:19, dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. El Señor entiende el final de los tiempos que van a ser tiempos muy violentos, tiempos muy angustiosos, tiempos que lastimosamente mucha gente no va a soportar. Por eso es importante entender su parte espiritual, cómo está, porque si de pronto usted entiende que un hijo lo trae al mundo simplemente porque es algo natural o algo que sale, no debería ser así. Aquí vemos algo que debemos entender nosotros como padres o las personas que tienen sus hijos. Un hijo es una gran responsabilidad. Si usted tiene la dedicación y el tiempo para hacerlo, hágalo. Pero si estamos en tiempos finales, si usted considera que lastimosamente el mundo no está ofreciendo lo necesario, pues un consejo que da la Biblia es que no debería tenerlos. Sí, adicionalmente quisiera agregar con respecto a eso, no se les olvide de todas maneras que el plan original de Dios era el de tener hijos, ¿sí? El de educar, el de poblar y multiplicar, ¿sí? Ahora, de pronto, por las circunstancias como lo manifiesta Diego, la situación mundial, el tiempo del fin y todo eso no sea lo mejor, pero no sea, digamos, la excusa para no de pronto, para vivir egoístamente, porque también viene la contraparte, ¿sí? Si yo no tengo hijos, es para trabajar de pronto más de lleno en la obra, ¿sí? Que es el propósito también que Dios nos ha colocado, ir y llevar el predicar el mensaje hasta el último rincón de la tierra, ¿sí? Porque muchas veces el tener hijos implica el descuido de ellos por trabajar en la obra, o puede también una persona trabajar más de lleno en la obra sin tener la responsabilidad de pronto de tener un hijo en este preciso momento. Pero siempre y cuando nosotros tomemos ese tipo de decisiones y estén bajo el marco de lo espiritual, siempre va a funcionar de buena manera. No de pronto para este tiempo, si usted quiere tener un hijo, pero tenga también claro cómo lo debe educar bajo unos ciertos parámetros que dan en armonía también con lo que dicen las escrituras. Muchachos, ya nos aclara también Elena con respecto a la duda que ella tenía. Nos dice lo siguiente. Me refiero al concepto de equidad que nos da el Señor en la creación, pero Pablo, por ejemplo, dice que las mujeres callen y no se sometan. Timoteo 3:12. Y nos dice también ahí, creo que es, creo que es todo ese capítulo. Debo confesar que Pablo me resulta un poco agradable, pero en ese capítulo me imagino que debe ser agradable, un poco desagradable, creo. Dice por ese capítulo y su contenido. Bueno, ¿qué podemos decir con respecto a esa pregunta? ¿Alguno quisiera responderle de una vez a Elena o puedo proseguir? ¿Qué dicen ustedes? No, si quieres, prosiga. Ya ahorita la siguiente intervención damos respuesta a la pregunta. Bueno, entonces voy a dar paso a Oscar para que siga comentándonos con respecto a los temas, mientras que le damos una respuesta más concisa a Elena. Bueno, de pronto sí me gustaría decir algo con respecto a lo que se plantea allí. La pregunta que hace ella es muy buena pregunta porque, como dice ella, parece que Pablo es como machista desde ese concepto, lo que plantea allí, ¿no?
Pero entonces debemos entender el contexto cultural en el cual se estaba viviendo y por qué de alguna manera Pablo hace ese énfasis con respecto a la actitud que toma con las mujeres. Y miren que ese consejo, lo que está Pablo diciendo, está directamente relacionado con una problemática que había en las iglesias de esa época, donde las mujeres se la pasaban era hablando en la iglesia y de pronto el problema no es tanto que la mujer no tiene parte o no tiene igualdad en la obra del Evangelio, porque sabemos que existen en la Biblia mujeres que fueron un gran ejemplo en la predicación, sino que más que todo Pablo está dando un consejo y lo dice en la carta a Timoteo, porque hay una problemática en la iglesia de las mujeres y la actitud que las mujeres están tomando, algunas mujeres tomando de pronto, como lo representa ahí, como con una actitud de estar por encima de la misma reverencia en la iglesia y de todo lo que se debe, la actitud que se debe tener en los cultos que se llevaban en ese entonces. Ahí vemos nosotros un ejemplo también muy claro con respecto a esto, y es que Pablo en Corintios, que es donde tuvo más problema, también hace muchos consejos con respecto a la mujer, ¿no? Dice que la mujer, pues que le es deshonroso cortarse el cabello y algunas personas piensan que entonces eso es aplicable a todo y la mujer no se debe cortar el cabello, pero cuando lo entendemos desde el contexto cultural entendemos de que para esa época y en ese lugar exactamente las mujeres que trabajaban como trabajadoras sexuales eran los que tenían el cabello corto y de alguna manera u otra era indecoroso que una mujer pues cristiana tuviera también ese mismo corte del cabello. Y vemos algunos otros ejemplos así, que de pronto pareciese que Pablo fuese machista o estuviera de pronto disminuyendo en algo a la mujer. Pero miren, me parece interesante este comentario que hace Cecilia Leguizamón con respecto a esa parte. Y vamos a ver si me pueden allí colocar desde el banner el 1 Corintios 11:11, que dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, entendamos que Pablo y su manera de expresar, el mismo Pedro dice, ¿no? Que algunas cosas que Pablo escribió son a veces complejas de entender, pero no las debemos a veces entender tan literalmente, sino que debemos entender qué es lo que quiso decir dentro de todo un contexto y desde su pensamiento. Porque es que Pablo tenía dos tipos de raciocinio. Interesante porque Pablo nace en Tarso era una ciudad griega, y era hebreo. O sea, él tiene esos dos tipos de pensamiento, el hebreo y el griego. Entonces, cuando él expresa cierta información, parece que estuviera diciendo algo, pero no es que esté diciendo ese algo, como cuando habla de la ley, ¿no? Que en algunas partes parece que dijera, no, la ley ya no se debe guardar, pero no es que esté diciendo eso. Entonces, por eso tenemos que entenderlo desde entre el contexto cultural y literario. Exactamente. Quisiera agregar algo también, porque no se les olvide que aunque, digamos, Pablo lo veía desde su enfoque en cómo vio la sociedad, cómo él la comprendió, no se les olvide que también cuando uno hace un estudio de unos versículos o unos capítulos, tiene que entrar también a lo que Oscar decía, al entrar al contexto social de todo lo que transcurría en ese preciso momento, ¿sí? Pero también quisiera mirar, digamos, el enfoque que Dios le está dando. No se olviden que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces, esa parte, aunque tenga un contexto social, hay que analizarlo también, pero complementarlo con otros pasajes, porque, por ejemplo, vemos en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces mire cómo vuelve aquí el apóstol Pedro, la coloca al mismo nivel que está el hombre, ¿no? Coherederas, ¿no? Jesucristo dijo que todos vamos a ser herederos, pero él también en ese momento le está llamando la atención a los maridos en la forma como tratan a sus esposas. Y en este caso les recalca que, venga, ellas son iguales que el marido y son coherederas dentro del todo el plan divino, ¿no? Entonces, ¿qué podemos, muchachos, adicional o Oscar, que proseguir con el tema? Bueno, yo creo que le podemos dar paso entonces a Diego para que sigamos avanzando. Listo, Diego. El En el micrófono, micrófono, Diego. Diego. Vamos a ver qué el equilibrio.
de la evidencia bíblica dista mucho de apoyar en ningún momento algún tipo de superioridad del hombre. La sumisión de las esposas fue una consecuencia de la falta de armonía en las relaciones humanas introducida en el mundo por el pecado. Pablo ordena la sumisión de las esposas a sus esposos que las aman como Cristo amó a la iglesia, como ellos se aman a sí mismos. Esto lo encontramos en Efesios 5:21 al 33, pero vemos aquí algo muy importante en Efesios 5:21. Someteos unos a los otros en el que temor de Dios. En el 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y es su salvador. Aquí vemos una independencia que está muy bien reflejada. Si el hombre se somete a Cristo, si el hombre es una persona que refleja el carácter de Cristo, en ese momento la mujer sí se puede someter al hombre, pero en ningún momento cuando un hombre es del mundo, vive una vida desordenada, una vida que no muestra ningún carácter, ¿cómo una mujer se puede someter a una persona? ¿Por qué? Porque aquel que no está sometido a Cristo, ¿de él qué proviene? Amor, no creería de ninguna manera. Proviene es que dolor, tristeza, engaño. Pero cuando una persona está sometida a Cristo, encontramos cosas maravillosas. Recordemos que el fundamento bíblico de Dios es el amor, y eso debemos entenderlo en muchas maneras, como Él se ha expresado a través de la creación y de todo lo que ha hecho, incluso la muerte de su Hijo Jesucristo. Sí, señor. Y analizando ese punto que Diego apenas acaba de darnos, entonces tenemos que analizar entonces el significado del matrimonio dentro de todo este concepto que acabamos de analizar. Mire que las instituciones del matrimonio son parte de la cultura humana y varían ampliamente en el tiempo y el espacio. No se originaron en la cultura, sin embargo, sino en el plan de Dios para el mundo. El establecimiento de la pareja humana se encuentra entre los actos creadores de Dios, del sexto día. Y ahí vemos entonces nosotros claramente cómo Dios es el que constituye este rito o esta ceremonia. Después que Dios construyó a la mujer y se la trajo al hombre, dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomado, según Génesis 2:23. Los términos específicos para hombre y mujer, en hebreo ish y isha, que ya acabamos de nosotros de nombrar, cuando se relacionan mutuamente significan esposo y esposa, respectivamente. Aquí tienen precisamente esas connotaciones, puesto que se habla de la unión de la primera pareja humana. Entonces, el término de matrimonio de esposo y esposa está aquí desde el Edén, y claramente se ve representado cuando está Ish unido con Isha. Entonces, de alguna manera, ahí es donde realmente se da esa perfecta unión que Dios espera, y vamos a analizar más con respecto al matrimonio y a esa unión que Dios dio y cómo es que se debe entender esa parte. Bueno, agregando a lo que ya anteriormente habíamos dicho, en los tiempos bíblicos, un varón, o sea, como ya entendemos, varón Adán, llega a ser un hombre, o llega a constituirse como hombre o esposo, o sea, en el término como Oscar lo había relatado anteriormente, la palabra ish, cuando tomaba a una mujer, o sea, cuando llegaba y tenía una esposa, ¿sí? Así como ella llegaba a ser también una mujer o una esposa o una isha, solo en el momento en que era tomada. Entonces, esa alusión apunta a la importancia de la sexualidad dentro de la identidad humana. O sea, es muy importante el hecho de que ellos se reservaran para ese momento en particular y que ellos entendieran que cuando ya unían su, digamos, existía esa unión entre hombre y mujer, se complementaban, se creaba nuevamente ese lazo inicial que Dios había establecido y que llegaban verdaderamente a ser un hombre. Y la mujer también llegaba a ser verdadera mujer, solamente cuando realmente se unía con el hombre. Entonces, ahí vemos esa unión y esa perfección que Dios nos había encomendado desde un principio, ¿no? Bueno, entendemos que no se requiere estar casado para ser plenamente hombre o mujer. Muchas veces se ha interpretado que una persona no llega a ser completamente hombre si no tiene una mujer al lado, pero no. Digamos que esto no es una verdad absoluta. Ser una persona es algo mucho más básico que ser un hombre o una mujer.
Sin embargo, la sexualidad humana modifica y ayuda a definir aquello que nos identifica como personas. Además, solo se logra satisfacción sexual cuando una relación personal basada en un compromiso total, como ocurre en el que en el matrimonio, apunta y sostiene la relación sexual. Recordemos que hoy en día las relaciones sexuales en su gran mayoría se convierten en un acto de libertinaje, donde simplemente dos personas sin compromiso alguno, hay un deseo en común, se comparten un hecho, unas palabras y ya hay una relación sexual. Pero después de esto, ¿qué hay? Simplemente parece una satisfacción o como más o menos sería como cuando los animales satisfacen una necesidad inmediata. Y eso es lo que pasa hoy en día. Lastimosamente, cuando en una relación sexual no hay un complemento, no hay un compromiso, como lo hace el matrimonio, pues esta no tiene a llenar esos espacios que satisfacen a dos personas. Esto es importante entenderlo. Y recordemos que hay mucha gente que es adicta al sexo y lastimosamente buscan una mujer, buscan un hombre y buscan muchas maneras, pero ese espacio no se llena. ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque no hay un compromiso, no hay una búsqueda de la felicidad y es importante que en un matrimonio, si en ese matrimonio en la cabeza no está Cristo, pues no va a llegar tampoco a ningún lado. Por eso no siempre quiere decir que debe estar plenamente casada una persona para convertirse en un hombre o una mujer en todo el dicho de la palabra. Así Bueno, es. muchachos, hay una pregunta que nos está dando el hermano Ancísar, que nos dice lo siguiente, o es una aclaración. En base a Corintios 11, algunos dicen que la mujer tiene que utilizar velo. Bueno, realmente volvemos a lo mismo que anteriormente Oscar nos había comentado con respecto a las, digamos, a las circunstancias sociales que se veían en ese preciso momento, ¿no? Y era que si una mujer, o digamos, por alguna circunstancia o por algún, digamos, una eventualidad, y más en la ciudad de Corintios, donde las mujeres tenían el cabello corto y todo lo demás, y que eran representadas como las prostitutas de ese momento, las que la mayoría de la sociedad lo tenía, algunas de ellas se les pedía que utilizara ese velo, ¿no? Como a manera de respeto y reverencia dentro de la misma comunidad cristiana para que no impactara de forma negativa ante los demás. No sé si ustedes quieran agregar algo adicional, compañeros. De pronto, con respecto a esa parte, el capítulo 11 de Corintios también tiene una profundidad que debemos analizarla y estudiarla desde el contexto cultural, porque si usted nota, dice también que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Si nosotros decimos y afirmamos eso, entonces estaríamos diciendo que está contradiciendo la palabra de Dios, porque desde el Antiguo Testamento se enseña que aquellos que son apartados para Dios o que son nazareos, que es el término que se utiliza para aquellos hombres que deciden consagrarse a Dios y apartarse de todo, como lo fue Sansón, como lo fue Samuel, y entendemos que como lo fue Jesús, ellos tenían que dejarse crecer el cabello, no podían cortarse el cabello. Entonces, si nosotros tomamos literalmente y textualmente esa parte y la interpretamos así, entonces estamos contradiciendo la otra parte también. Así que hay que ver qué realmente quiso decir Pablo con respecto a que la mujer debía usar un velo porque era señal para con los ángeles. Y si ustedes siguen leyendo el texto, pues ahí de pronto podemos dilucidar algo con respecto a esa parte y esa idea de que tenga la mujer o no que tener el cabello cubierto o que el hombre no puede dejarse crecer el cabello. Pues yo no, la verdad, yo podría decir lo mismo que dice Pablo ahí, casi culminando el texto, que dice lo siguiente, dice, con todo eso, versículo 16 dice, con todo eso si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Entonces, no sé, de pronto podríamos analizar qué es lo que quiso decir realmente Pablo, porque aquí también está diciendo que realmente, pues, no es para contender con respecto a eso, no son contenciosos, ni las iglesias de Dios tienen que ver con esa problemática. Tendríamos que analizarla más exactamente, pero pues ahorita estamos analizando más lo de la naturaleza del hombre. De pronto ese texto y esa parte sería para textos difíciles en una temporada de textos difíciles, o de pronto vida cristiana, que sería una de las otras doctrinas que vamos a hablar con respecto a esto para profundizar. Bueno, entonces, bueno, hay otros temas que quisiéramos abordar, pero bueno, para continuar con
con el mismo tema que veníamos, le voy a pedir a Oscar que nos hable más con respecto al matrimonio, porque el matrimonio también es un punto fundamental que tenemos que hablar de todo esto del plan original de Dios. Así es. Entonces aquí vamos a analizar que dos lleguen a ser uno es un misterio. Realmente es un misterio que, como lo dice la palabra de Dios, que dejará el hombre a su mujer y se unirán y serán una sola carne. Es un misterio. Y miren que en Efesios 5:32 nos habla algo con respecto a esto. Dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces habla que también se espera que nosotros y Cristo seamos uno solo, del mismo pensamiento, del mismo sentir, del mismo actuar, que podamos revelar en nosotros, reproducir en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, prefigurado en la manera en que Dios instituyó el matrimonio, Dios hizo literalmente el primer esposo y esposa de la misma carne y huesos, como contraparte del mismo cuerpo. Luego los unió para que constituyeran una unión firme y de toda la vida. Debiera considerarse que ese procedimiento creativo ilumina el significado del matrimonio. Eso es lo que quiere decir cuando habla de unirse y sean los dos de un solo pensamiento. Por eso la Biblia también habla del yugo desigual y habla de que podrán estar dos juntos si no están de común acuerdo. Y también Pablo dice que qué relación o qué comunión puede tener la luz con las tinieblas. Entonces, con respecto a eso, debe ser también entendido que no solamente es el hombre y la mujer, sino también que tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento y un mismo objetivo en la vida. Bueno, ahora quiero hablar con respecto a otro tema que también nos puede, digamos, impactar con respecto al pensamiento y la ideología que hoy se está llevando con respecto a la ciencia versus a lo que son la constitución y creación de los hombres. Ahora, contrariamente a la especulación de que algunas razas descienden parcialmente de seres semejantes al hombre, como de pronto la teoría de la evolución lo muestran, creados aparte de Adán, podemos ver en Hechos capítulo 17 y el versículo 26 lo siguiente que es muy puntual con respecto a lo que dice el Señor. Es lo que dice este versículo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Si miran ese texto, es muy claro en el sentido de que sostiene el principio de que la raza humana no contiene ninguna otra sangre sino la de Adán y Eva, porque Dios de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Ahora, esta verdad también tiene conectada lo que es la solidaridad de todos los pueblos con las consecuencias de la caída de Adán. Y aquí es donde vamos a empezar a dilucidar un poquito qué es lo que sucede con respecto a ese tema. Mire lo que nos habla Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire que ahí empieza a hablar de las consecuencias del pecado y todo lo que significó en sí la degradación del hombre. Dios cuando creó al hombre lo hizo perfecto, pleno, al igual que la mujer, ya complementaron todo, pero después del pecado empezó a haber una degradación continua de lo que Dios inicialmente había hecho. Degradación tanto moral como física, ¿no? Ahora, pero lo interesante de este texto, que nosotros vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 21, es que mire, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y mire lo que sigue diciendo, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y es magnífico ese texto, porque sí, nos muestra un problema que sufrimos en un comienzo, en el cual pues el hombre empezó a degradarse, pero también nos muestra una solución en la cual nosotros volvemos a restituirnos y volver a recuperar aquella noción inicial que Dios nos había entregado. Entonces es importante entender de esta manera porque el plan original pues ha venido desbaratándose con la medida que va pasando la historia, pero Dios también ha dado la solución
Y si la solución en un principio fue el matrimonio, como lo veníamos hablando, pues al final tiene que ser bajo los mismos ideales y propósitos que Dios estableció. Bueno, ya para finalizar, digamos que entendamos que los animales fueron creados según su especie, que esto lo veamos en Génesis 1:21 y 24:25. Si lo leemos, dice que, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aquí encontramos que, bueno, todas estas categorías se tienen en cuenta que hay diversas especies dentro de cada categoría. Por ejemplo, las diversas bestias de la tierra. Nosotros conocemos el término bestia, es un tema es muy grande, pero estas bestias se dividen en diferentes bestias, lo que conocemos los felinos, los perros, los caninos, que ahí están incluidos los perros, ya ven que ahí vemos una gran categoría. Aunque los seres humanos aparecen en la historia de la creación como una categoría por sí mismos, nada parecido se dice de ellos. Aquí digamos que la Biblia claramente no habla que ellos tienen como una subcategorías, lo que muchas veces se ha interpretado que nosotros venimos de diferentes seres humanos inferiores a nosotros, que venimos desde el mono hasta el Homo sapiens, que es lo que conocemos hoy en día, pero no, el hombre humano en sí es una sola especie. Y digamos que esto lo entendemos y vinieron originalmente en qué? En una sola variedad. Bueno, muchachos, yo creo que tenemos bastante material para seguir complementando todo lo que fue la noción y la creación de lo que fue el hombre, también el ideal de Dios desde un principio y lo que ha venido cambiando con el respecto a todo el desarrollo y todo lo que ha sucedido con nosotros. Pero creo que podemos dejar también parte de este tema para más adelante, ¿no? En el que empecemos a hablar un poquito más con profundidad con respecto a lo que ha pasado después de que el hombre y la mujer pecaron y todo lo que ha significado para nosotros como sociedad, ¿sí? Antes de llegar a una reflexión, quisiera hablar acá. Hay un comentario por parte de Luz Marina que nos da Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 13. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y que ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Bueno, creo que estos temas son bastante profundos. Creo que deberíamos también desarrollar un tema en el que tengamos que hablar todo con respecto a el desarrollo del matrimonio, tanto en el tiempo en el cual vivieron Pablo, los apóstoles y todos ellos, y cómo lo manifestamos, lo interpretamos hoy en día en la sociedad, ¿sí? Ahora, yo quisiera hablarles con respecto a este punto final, y viene a ver con todo lo que hemos visto en nuestra sociedad, cómo, digamos, el plan inicial de Dios y todo lo que Él había creado para el hombre y la mujer ha venido poco a poco, digamos, desbaratándose, pero no es el ideal de Dios. Y Dios nos llama hoy en día a que nuevamente constituyamos ese plan original para que podamos tener bendición y fructifiquemos en todos los aspectos que Dios quiere para nosotros, la sociedad y todo lo que está en este momento aconteciendo en el mundo. Y véalo también desde este punto de vista. La sociedad hoy sufre, los niños sufren, las mamás sufren, las mujeres sufren, los hombres también, y es porque nos hemos apartado del núcleo vital, que es el matrimonio, la constitución del hombre y la mujer. Por eso quiero leerles este versículo, en el que dice el Señor lo siguiente, en Mateo capítulo 19, versículo 4. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Sí, Dios es claro y puntual. Creó un, un hombre y una mujer en igualdad. Un plan en el cual solamente el hombre y la mujer pueden constituir lo que es un hogar, fructificar y multiplicarse. Aunque hoy en día veamos diferentes ideologías y se esté levantando con mucha fuerza, si lo miramos a la luz de la palabra de Dios, Él tenía un plan perfecto que creo que
a medida que ha pasado el tiempo se ha ido degradando. Y espero que podamos volver a reconciliarnos con estas palabras y volver a buscar al Dios del cielo que nos puede dar luz con respecto a todos los problemas que estamos sufriendo como sociedad. Entonces, les voy a pedir, muchachos, que podamos orar. Oscar, ¿nos puede ayudar con la oración para terminar? Oremos. Amado Padre Celestial y Dios Eterno, te damos infinitas gracias por darnos un día más de vida y la oportunidad de estar aquí, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos que nos des discernimiento, Señor, a la hora de actuar en este mundo con respecto a estos principios que tú has dejado en tu palabra, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en todo respecto a este tema que es tan importante, que bendigas a los que están en este momento por medio de estas redes sociales escuchando estos estudios, para que tu Santo Espíritu dirija sus vidas en sus relaciones, en sus matrimonios, y pueda Él ser el que realmente esté en el pensamiento de cada uno de ellos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, entonces les agradecemos a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Todos sus comentarios para nosotros son vitales. No se les olvide que también tenemos ahora lo que es la página de Facebook, en la página de Facebook y también en YouTube y en Spotify, donde nos pueden también seguir. Ahí pueden ver la recopilación de todo lo que hemos grabado durante todos estos días. Y también no se les olvide que a través del correo electrónico Logos.Netly nos pueden dejar las sugerencias, peticiones, oraciones, y también para que podamos estar continuamente hablando. Muchachos, quisiera despedirse del público. Aquí hay un último comentario de Cecilia Leguizamo, me parece muy, muy prudente para terminar. Dice, cuando se decide tener hijos hay que tener en cuenta que en lo posible sean papá y mamá, cuidando y guiando a sus hijos con sabiduría. Así ellos crecerán seguros de sí mismos y sin vacíos en su vida, que el papá sea el que provea y la mamá se quede con ellos cuidando y enseñando en el amor de Dios. Yo creo que ese era el plan original, pero realmente pues el pecado y las malas decisiones han hecho que las cosas cambien, ¿no? Pero Dios quiere hogares que estén bien constituidos, como los dejó constituidos en el Edén. Sí, es así. Elena nos pregunta el correo completo, sí, es logosnetly@gmail.com. Entonces, por favor, para que si quieren escribirnos, también a través de ese medio lo pueden hacer. Entonces, muchachos, creo que este programa fue muy completo. Les agradezco también a ustedes por estar aquí en este momento y a todas las personas que se han conectado. Y no se les olvide que Netly son estudios bíblicos y algo más. Que tengan una feliz noche y que Dios nos acompañe.